La Taberna de Clio presenta Iturbide, la caída del Libertador. Capítulo 2. El Emperador. Bienvenidos de vuelta a la Taberna de la Historia, la Taberna de Clio. Ya hemos regresado con más bebida, con más botanas, una buena comidita para este 27 de septiembre de 2024. Allá afuera hace frío, está lloviendo y sus servidores, el Emperador Durmiente y el Decano del Martinete, estamos bien clavados con una plática sobre Agustín de Iturbide. En el último capítulo dejamos al buen Agustín encumbrado, apuntando hacia la cima, con todos los favores políticos respaldándole, pero, como lo dijo el emperador en el último episodio, al final, no se confíen, porque en la política uno sube y uno baja. Emperador, bienvenido de nuevo. Ya fuimos al baño, ya regresamos con más bebida. ¿Todos listos para la segunda caída? Aquí estamos de vuelta, listos con una copita más. Entonces, vamos a terminar esta. ¿Cómo lo llamamos, hermano? Una Odisea, tragedia, odisea, pantomima. tragicomedia, no sé. En México creo que nos queda bastante la tragicomedia, ¿no? A mí me encanta el título de esos libros ¿sí es José Agustín? De la Sí, tragicomedia mexicana. sí, Eh, muy Creo buenos, por que cierto. el título te lo dice todo y me encanta cómo están escritos. Bueno, pero eso también da para otro capítulo. Vean ustedes la cantidad de temas que tenemos. Suscríbanse a la Taberna de Clio porque viene mucha historia. Bien, en el capítulo anterior, el plan de Iguala se consolidó. A punto de extinguirse Nueva España respaldaba la idea de independencia y el virrey Juan O'Donoghue dijo: yo te recomiendo que tengan un plan B de quién los va a gobernar. Y Agustín de Iturbide dijo: pues, tengo una idea. Entonces, venga, ¿qué pasó después? Bueno, pues Iturbide tenemos dos versiones. La versión de Iturbide, vamos con la versión que él cuenta, porque años después escribirá sus memorias. Y dice que él está cenando en donde ya estaba residiendo. Actualmente es el Museo Banamex, el antiguo Palacio de Iturbide. Está cenando, no deja muy claro con quién está cenando, lo que nos hace dudar todavía más de esta versión. Y de pronto escucha que sobre la calle de Madero viene una multitud en donde viene la gente del pueblo de la Ciudad de México, vienen un par de políticos por ahí y vienen los militares disparando sus armas al aire, coreando su nombre, y según él, por primera vez, escucha su nombre como Agustín I. ¡Viva Agustín I! Ay, cosita. Y nos dirá Iturbide: ¿moi? ¿Yo? ¿Cómo creen, en serio? Iturbide nos cuenta que me sorprendió. Yo nunca había considerado el tener ese puesto, es una carga para la que no estoy listo. Él dice que se niega en un primer momento, no, oye, queremos que seas tú, pero su amigo, el cual no menciona quién, Ajá. le dirá: a ver, oye, es que el pueblo te está pidiendo. Cualquier parecido con la actualidad no es coincidencia en esta ocasión. Oye, es que la gente te pide, si tú les dices que no, si le haces un desaire al pueblo, puedes provocar otra guerra civil, porque va a haber un vacío de poder. Y Iturbide dice: si es por mi pueblo, por mi nueva nación y patria, yo me sacrifico, acepto. Y vendrá una crisis política, ¿no? Ahora, vamos con el otro lado. Lo más probable es que el mismo Iturbide orquestara que sus subalternos militares hicieran esto que se conoce como calentar a la tropa. Ajá. Eh,
¿cuál sería el término? Influir, alebrestar. Palabra que se utiliza cuando... engrasar el Ajá. sistema con unas cuantas monedas. Y necesito que salgan y empiecen a gritar a Agustín Iturbide, Agustín I, vive el Imperio Mexicano, vive la independencia. Si te puedes echar unos traguitos antes para que vayas bien prendido, mejor. Y si han caminado por las calles actualmente de la Ciudad de México, se darán cuenta que basta con que empiece una bolita y de pronto tus 10 se convierten en 300, 500, que ya van caminando en el mismo sentido. Así que muy probablemente Iturbide ya lo tenía armado todo este asunto. La gente lo pide, él acepta, y va a venir o empieza la crisis política, porque los que firmaron el plan de Iguala no firmaron por un Iturbide emperador, firmaron por traer a un Borbón de Europa. Y además ya tendremos por acá metidos a los republicanos mexicanos, que también son tema para otros varios programas. Porque vuelvo al punto, el plan de Iguala nunca prometió una república. De cajón fue un imperio. Y viene otra escena en el Congreso, con los representantes que, ojo, no estaban todos. Algunos ni habían llegado, otros no se quisieron presentar, para ratificar la decisión, ¿no? Que de facto ya estaba. Pero Iturbide tiene al ejército, el pueblo lo adora, consiguió la independencia, O'Donoghue firmó. Falta el visto bueno del Congreso, porque esto va a ser un imperio liberal, un imperio constitucional, con una cámara de representantes. No es el dictador que nos han vendido. ¿Les suena el 18 de Brumario, queridos parroquianos? Ese momento en el que Napoleón toma el poder en Francia, acusando que el Congreso está amenazado por una facción armada dentro del Congreso. Ajá. Y los del Congreso de la Ciudad de México dirán, o sea, sí, sabemos que tiene que ser Iturbide, pero dirán desde el primer momento, hay muchísima gente, antes la gente podía entrar perfectamente a ver las sesiones y escuchar y enterarse de qué se estaba discutiendo, pero había gente armada. ¿Y qué pasa si no votamos a favor de que Iturbide sea emperador? Los muchos, quizá por miedo genuino y otros después por lavarse las manos, dirán que estuvieron obligados. Pero se ratifica Agustín de Iturbide. Caso interesante y que a mí me llama muchísimo la atención. Un hombre como Valentín Gómez Farías, que en años posteriores va a ser uno de los grandes defensores del liberalismo y del federalismo, en un primer momento estuvo de acuerdo con que fuera Iturbide. No sé si por convicción o que de verdad no había otra. Pensemos en qué otros nombres podían ser. Iturbide era el que tenía el poder en ese momento. Es más, el que ejercía el poder en ese momento. Yo personalmente no veo otra opción. En realidad, como decíamos al final del capítulo anterior, él había sabido jugar sus cartas para ser la cara de la independencia, para ser quien había acabado uniendo al pueblo, porque incluso, pues, igual lo mencionábamos, Vicente Guerrero acabó entrando en el glorioso desfile del 27 de septiembre, pero hasta atrás, cerrando la marcha. Otros líderes insurgentes, pues tampoco. Virreyes, no, pues ya ni cómo. Sí, solo podía ser Iturbide. Lo podemos, si lo queremos simplificar como a mucha gente le gustaría, Iturbide tuvo suerte. O uno, supo manejar sus cartas y también se encontró con una sociedad y un grupo y los grupos de poder que tenían un objetivo en común, que era la independencia. Quitémonos de encima la Constitución de Cádiz. Por ahora nos funciona un Iturbide. Perfecto.
Y ya Iturbide emperador empieza a generar muchas dudas. Una cosa es llegar, otra va a ser mantenerse. Y Iturbide se va a encontrar con resistencia de los mismos que lo habían llevado al poder en su momento. Pero vamos con este episodio de la coronación. Antes. Uh-huh. Creo que nuestros parroquianos deben de entender un poquito de la problemática del contexto de que estamos hablando. Esta simple pregunta de ya somos independientes, ¡viva! ¿Y ahora qué? Es lo que nos trae. Hay nada más otros, ¿qué? 50 años de guerras civiles, si no me equivoco. Otro medio siglo en el que los mexicanos se están peleando. Perdón, hoy tuve 5 horas de clase. En que los mexicanos se están peleando por una pregunta que a nosotros en la actualidad nos puede parecer simple. ¿Cómo nos gobernamos? ¿Quién gobierna? Sí, pero estamos hablando de las raíces de la nación y en que tienen que ponerse de acuerdo. Por lo tanto, el hecho de que el primer gobernante tal cual del México independiente haya llegado de esta manera al poder nos puede abrir muchos debates al respecto. Por cierto, recuerden ustedes, estas juntas prácticamente entran en acción el 27 de septiembre porque a partir de ese momento ya vamos libres. Y cuando va la marcha a la casa de Iturbide ya es el 18 de mayo, o sea, ya pasó octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, ya llevan como 7 meses y medio de que nació México y todavía no se acaban de poner de acuerdo en cómo se va a gobernar. 7 meses y medio en los que no hay cabeza y que, por cierto, tampoco hay leyes claras. Pero eso ahorita lo vamos a ver con el Congreso. Ahora sí, vamos a lo de la coronación. Bueno, una pregunta que creo que tú y yo siempre terminamos por hacer cuando nos toca dar clase es ¿qué se necesita para que hoy en día cualquier persona se quiera independizar? Y la hacemos. Yo les pongo la imagen de un gatito en un cuarto vacío. Uh-huh. Y lo primero que responden los chicos, y repito, los adolescentes, es dinero. Uh-huh. Absolutamente todas las veces que lo he preguntado, la primera respuesta rápida es dinero. Y resulta que nuestro queridísimo México, que Humboldt nos vendió como el cuerno de la abundancia, la ciudad de los palacios, este México que nos encanta imaginarnos con todo el potencial del mundo, Deja de decirlo así que duele. pues llega a su momento de alumbramiento, a su nacimiento después de 11 años de guerra, el comercio medio parado, se crea un ministerio de marina cuando no teníamos un triste barco, no, teníamos uno, y que andaba en el mar cuando se da la independencia, y cuando llega a puerto, hijo, mejor lo desarmamos y lo vendemos por piezas porque está mal. Digo, tema para otro, Sale más pero barato México, para el fierro viejo, mi jefe. básicamente, y varían las versiones que uno se puede encontrar. En algún momento dijeron, pues no había ni un quinto, no había nada, había telarañas ahí en el cofre del palacio. Los documentos al parecer dicen que había 45 pesos. 45 pesos a favor, pero, queridos parroquianos, los últimos gobiernos virreinales se habían endeudado un poquito con unos 76 millones de pesos de esa época para combatir a los malvados insurgentes. Entonces, México nació en números rojos. Muy rojos. Creo que eso era casi púrpura, ¿no? Así que, ahora, algo que después vamos a ver también con Maximiliano de Habsburgo, que se le reprocha mucho el despilfarro y el gasto. ¿Saben? El imperio lo requiere. ¿Okay?
Viene desde las bases mismas de esta forma de gobierno. La república puede ser austera y todo lo que quiera. Aunque la república romana y la griega de austeras no tenían nada, la francesa tampoco, pero No, y bueno, la priista no se temas, diga. temas para otro momento, pero el imperio sí lo requiere. Pensemos que la idea de un emperador viene incluso desde la época romana de eres el mejor de nosotros. El emperador es el mejor entre todos sus pares. O sea, tenemos una clase dominante y tú eres el que está por encima. Y se tiene que notar de algún modo. En el lujo, en el gasto de dinero. De la parte teórica, se supondría que el emperador está por encima de las discusiones políticas y en dado caso él es el que tiene que venir a pararlas. Es el que En de una pronto... corona. Ajá. No, sí, sí, sigue. Sí, es este personaje muy a la usanza europea que podía llegar un pordiosero, oye, mi hijo es muy bueno para las matemáticas, pero yo lo beco. Más tráetelo a vivir aquí lo mantenemos, escuela y todo. O señor, allá hay como 50 viudas, de mi bolsa le pagamos pensión a las viudas, no hay bronca. Esas son los tipos de acciones que hacían los emperadores, así que el imperio requiere que se haga el gasto, pero hay 45 pesos. Sí. Aquí la anotación. A ver, si ustedes buscan esta coronación de Iturbide, se van a encontrar una pintura. ¿Cuál es el adjetivo? Am, ¿A medias? Se van a encontrar una pintura que desde el punto de vista artístico, obviamente trató de llegarle a lo que se estaba haciendo en Europa. Pero aquí, pues la independencia había interrumpido la educación en la Academia de San Carlos durante un buen tiempo. Por lo tanto, los artistas hacían lo que podían con lo que tenían. Si ustedes ven la gloriosa pintura de Napoleón Emperador, sí, se ve poderosísimo con sus laureles de oro, sus capas. Búsquenla, es más, se la voy a poner aquí en pantalla, lástima porque están en podcast, pero busquen la imagen. Busquen la imagen de la coronación de Iturbide y los personajes se ven acartonados. O sea, tiene el mismo objetivo de que se vea así majestuoso, pero por cuestiones técnicas no lo logra. Sin embargo, eso es solamente la pintura. Falta la corona, los trajes, también las de su señora, porque no va a gobernar solo mi paisano, el carruaje, una fiesta de coronación, no, una ceremonia de coronación de 5 horas, más la fiesta porque no me coroné en vano. Sí, es un despilfarro, pero como bien lo dice el emperador, a final de cuentas es parte de un protocolo, es parte de una construcción en la que tiene que demostrar quién manda. Incluso las descripciones que tenemos de la época, por varios, el mismo Lucas Alamanta escribe la escena y otros tantos, Bustamante, utilizan calificativos como el que utilizaste ahorita, de acartonado. Gente haciendo papel de cortesanos que nunca habían tomado en su vida, nunca habían sido cortesanos y de pronto pasas de ser el corregidor de no sé dónde, ahora eres no sé, el mayordomo del palacio. Ajá. Protocolos que probablemente se escribieron en cuestión de semanas, y cuando eso suele tomar mucho tiempo, con ropa prestada, con telas que no eran lo que decían ser, terciopelos que no eran terciopelos, sedas que no eran sedas. La corona de Iturbide sí se manda a hacer, pero con joyas prestadas. Vamos, que la pastorela de mi primaria tenía mejor material. Sí. Eh, entonces, después de la coronación, se tienen que devolver las joyas, o sea, porque no pertenecen a... Qué Entonces sí triste. va a ser algo que muchos dirán fue una parodia, algo que repito, no es nuevo. O sea, otros países pasaron por el mismo
la misma etapa de fingir ser algo que no. Y me encanta una frase que me parece que es del mismo Alamán. Este tipo de usos o este tipo de fastos ya ni en Europa se usan, ¿eh? Lo de Buen Napoleón punto. había sido 20 años antes, ¿eh? Sí. Y ya 20 años después quizá ya no se ve tan bien todo este asunto, ¿no? Ahora nos lo están describiendo personas que después van a pelear por la República, ¿no? Hay que tomar eso en cuenta. Y Iturbide se empieza a encontrar problemas con el gobierno. No sé si quieras agregar algo sobre la coronación antes de... Solamente pregunta ahí al aire, ¿cómo se sentiría un señor acostumbrado a las armas, al campo de batalla, de repente viéndose bañado, para empezar, espero que estuviera bañado, eh, vestido, otra vez, vestido de esa manera, haciendo esta pantomima? Mm, vale, vale la pena preguntarnos al respecto, ¿cómo es que se sentiría Iturbide jugando ese papel? Pero quizás se decía para sí mismo, bueno, pues a cambio tengo el poder. Bueno, a mí me parece un trato justo. Vamos con No, sus pleitos con el Congreso. El Congreso tenía la tarea, no, bueno, corrección, tenía ¿puedo muchas tareas. interrumpirte un segundo? Adelante, adelante. Porque sí, ahorita con lo que acabas de decir se me acaban de venir a la mente un par de ideas para establecer un paralelo, ¿no? Y comparar un poco. Cuando Napoleón se corona emperador de Francia, voltea y le dice a su hermano, si nuestro padre nos viera, porque es lo mismo, es un niño que pasó de ser de la baja nobleza, de ser bulleado en la escuela, de tener que mantener a toda su familia, de traer pantalones rotos en el uniforme, y de se está coronando emperador. Y de vivir en Y los parece, campos de batalla, que es austeridad y mugre al más no poder en esa época, ¿no? ¿no? Y sí, incluso uno ve los cuadros hoy en día que se le hicieron a Iturbide, no el que le manda a hacer Maximiliano después, donde se ve hasta más güero. Creo que Ay, es de la época el de Iturbide, con el armiño rojo, el peluchito blanco y demás. Sí se ve fuera, ¿eh? Sí se fue fuera de foco con que esto no es lo tuyo, hermano. Ponte el uniforme. ¿te Ok. acuerdas de Shrek con su vestido de realeza? Ujú, sí, sí, sí. Más o menos. Justo. Y para dar el brinco justo a lo del Congreso, y ya te dejo continuar, No sé, tú le va a síguele, síguele. pasar a alguien tan importante como Lord Wellington. Ajá. Porque hay algunos animales políticos en la historia que les funciona perfecto. Napoleón Bonaparte era buenísimo en el campo de batalla y en la política también. Y tuvo un Talleyrand ahí asesorándolo para las cosas turbias, ¿no? Pero Lord Wellington, el que vence a Napoleón en su momento, se quejó en varias ocasiones cuando le toca ser político, porque llegó a ser un político muy importante, de que siendo militar y siendo el comandante tú mandas y se te obedece. Y de nuevo, si nos escucha algún militar, lo saben, una orden no se discute. Y hay de ti si la discutes, Sí. pero la política no es así. Tú puedes, más cuando tienes un parlamento, tú puedes querer y pedir y ordenar. Hay un grupito de 200 diputados o representantes por ahí que te van a poner peros, que van a trabar el asunto y tu decisión de quiero comprar uniformes para tal regimiento del ejército, pues tu presupuesto sale dentro de un año, hermano. Muy joven Entonces, el papeleo. sí, sí, entonces justo eso, a hombres acostumbrados a la eficacia, a que se cumplan órdenes, de pronto meterse a la política, probablemente tampoco se sentían cómodos. Y Turbide sería uno de estos, ¿eh? Sí, posiblemente. Y bien, dices, esto nos lleva al brinco para el Congreso. Eh, una vez más, la pregunta que les hacemos a los alumnos. ¿Qué más hace falta para gobernar? Número uno, dinero. Ya dijimos que no hay. Número dos, reglas. La,
Uno de los primeros errores que tiene nuestra nación como recién nacida es, es tardarse mucho, dilatarse mucho en elaborar algo tan simple como un reglamento. Hagan cuentas. La, Se logra la independencia 1821, la primera constitución ya tal cual 1824. Es decir, se pasaron todo ese tiempo jugando sin reglas. Entre que si nos volteamos contra Iturbide, entre que si nos peleamos y elegimos, de una u otra manera, todo este tiempo no hay reglas. El Congreso no estaba cumpliendo con lo que se le había pedido. Vamos a ponerlo en perspectiva. Si, de no ser porque Iturbide, eh, por una cosa o por otra, de verdad porque el pueblo lo pidió, o porque engrasó la maquinaria para que fueran a exigirlo, de no ser porque él se impone por sus calzones, no se, no habría habido un gobernante para ese año de 1822, en lo que siguen diciendo, y bueno, república, monarquía, ¿a quién traemos? No, pues no lo quieren. Se estaban tardando demasiado. Pero eso sí, yo creo que las pensiones, y si lo trasladamos a nuestra política actual, su aguinaldo, ese sí podía estar puntual. Por lo Ujú. tanto, bien dices, la eficiencia a la que estaba acostumbrado Iturbide, de decir se hace y se hace, se encontró con este enorme tope llamado Congreso. Le he dicho a mis alumnitos más de una vez, cuando un gobernante disuelve el Congreso, suele ser una alerta de que algo va a salir mal. Creo que aquí se cumple con esta idea, porque significa ya me cansé de ustedes, no voy a dejar que me estén poniendo trabas. Y es cuando disuelve el Congreso. ¿Qué más puedes agregar de esta parte? Bueno, podemos pensar un poco en por qué el Congreso no está cumpliendo. Que ahí nos meteremos un poco en términos jurídicos. Este es un Congreso que está creado específicamente para crear una constitución. Es un Congreso constituyente. El caminito sería Congreso constituyente, hacemos nuestra constitución y ya bajo las reglas de esa constitución se elige otro que ya tendría las funciones establecidas en ese papel. Este Congreso, la gran queja de quienes tratan de defender un poco a Iturbide, es que este Congreso ni hizo constitución y empezó a tomarse prerrogativas de gobierno que todavía no había un papel que se las diera. O sea, básicamente porque nosotros decimos. Probablemente escudándose en esta romantización de la vida democrática, ¿no? Es que nosotros somos representantes del pueblo. Bueno, le empezaron a poner un montón de trabas a las cosas que quería intentar Iturbide, que probablemente tenía en mente soy el emperador, el mandamás soy yo, ¿por qué tengo que discutir con este montón de gente? Entonces, choque de formas de ver el asunto. ¿Quiénes forman parte de este Congreso? Bueno, sí hay varios iturbidistas, de hecho, vayamos a ver el documento del Plan de Iguala, de los que lo firmaron, no hay ni uno de los insurgentes, es más, ni Vicente Guerrero. Lo firma Iturbide y un montón de apellidos que en el futuro van a ser los futuros conservadores y algunos hasta se van a ir. Ejemplo, Lorenzo de Zavala. Hay que mencionarlo porque él es el que tenía un plan económico que supuestamente iba a sacar adelante el imperio y nadie le hizo caso y se largó a vivir a Texas. Bueno. ¿Quién más está en ese Congreso? Sí hay varios republicanos colados que nomás para dejarla por ahí votando. Estos republicanos tienen mucho que ver y son muy cercanos a los diplomáticos estadounidenses. ¿A quién no le conviene que haya un imperio mexicano sólido? A nuestros vecinos del norte,
que después, muy rápido, después en el gobierno de Victoria y después de Guerrero van a estar metiendo las manos acá. Entonces, desde acá muy probablemente ya había gente hablando de pues, a Iturbide hay que tumbarlo. Y también están muchos monarquistas en este congreso que sí quieren un imperio, o firmaron por un imperio, pero no con un Iturbide. Ellos querían a Fernando VII, si se podía, a un Borbón, un primo, un hermano, lo que sea, pero de sangre real. Y A un ahora criollo. sí, no, justo, no a un criollo, que tampoco era tan güero, por supuesto. ¿Sí? Un militar que se puso una corona de juguete para ellos, ¿no? Entonces, no sé si sepan que Fernando VII tenía una curiosa deformidad física, que incluso le impedía cumplir con sus obligaciones maritales. Era enorme el tipo, por decirlo de ese modo. Y los congresistas monárquicos de acá probablemente dirán, bueno, nosotros queríamos al grandote, ¿no? Y tenemos a Iturbide. Es lo que hay. Sí, pensemos que desde que Hidalgo empieza este asunto y el proyecto de Allende incluso era traer a Fernando VII. O Sí, era de hecho. darle lugar a Fernando VII. Que fuera buen, mal rey, cada quien lo decidirá, pero venía de la casa de Borbón y demás, y terminaste con un Iturbide, que a lo mucho era un criollo. Bueno. Pero bueno, Tamaños aparte. tamaños aparte, no están de acuerdo. El Congreso está en contra de Iturbide. Exactamente. Y Y entonces uh-huh, viene su disolución. Bien dices. disolver al Congreso es donde empiezan a meter los republicanos de disolver al Congreso es un atentado contra las libertades. Y, espérame, ¿y dónde lo dice? ¿En la Constitución? ¿Cuál? ¿La que tenías ¿Cuál? que hacer de hace un año? ¿Y que no has escrito? Entonces, estos años que tú mencionas que pasamos sin una Constitución, el gobierno debió ser bastante complicado, ¿eh? Porque seguramente se basaba esa administración en lo que se puede o lo que quiero y lo que mis principios dicen y lo que leí de Voltaire y cosas por el estilo, porque no estaba Sí, establecido todo el asunto. seguramente se peleaban los principios de ilustración con eh, con los métodos de la Nueva España, que son los que conocían, porque son los que habían hecho toda la vida. Y es que aquí hay otra cosa que igual se les dice a los chicos. Ponte a pensar en que toda esta pandilla eran pues ya un poco más surtida, ya no nada más eran peninsulares. Pero quienes habían tenido los altos puestos eran los peninsulares. Los otros habían sido alcaldes, habían sido corregidores, puestos menores, y de repente tienes todo un país bajo tus manos. Entonces es un salto muy grande. Ahora bien, el disolver el Congreso hizo que Iturbide se metiera en broncas, porque bien dices, le empiezan a tomar como que este es el atentado, pero el argumento que das es... ¿Cuál? Un tirano, un Un, dictador. un tirano, un dictador en contra de los principios ilustrados. Sí, pero tu argumento es inquebrantable. Gracias, Moto. Eh, ¿Contra qué constitución? ¿Contra cuáles leyes? Tú no has cumplido. Sin embargo, sí hay que preguntarnos, pues, ¿qué le faltó como gobernante al señor Iturbide? Podemos decir, y esto es la mera neta, creo que no hay forma de negarlo. Tomar un país todavía en llamas, todavía con las ascuas, endeudado hasta el cepillo, todavía con las divisiones políticas, las divisiones sociales, sectores por ahí que buscan sus intereses propios. El tema de los masones ya es cosa aparte, porque creo que para eso también vamos a necesitar un especialista.
la cuestión de la logia de York y la logia escocesa, ¿sí, verdad? Sí, Sí, sí. sí, sí, sí. Ya es cosa aparte, pero entonces viene un momento bien complejo en la historia de nuestro país. El plan de Iguala dio inicio a un maratón, a una cascada, por no recurrir a términos un poco más viscerales, de planes, tratados y pactos. El que aparece aquí es el plan de Casamata. Y damas y caballeros, en este momento se apagan las luces del estadio, se oyen campanadas y suena la música del Undertaker. Entra Antonio López de Santana en escena. Te dejo con tu personaje favorito, adelante. ¿Qué onda con Sí, Casamata? sí. Bueno, para entrar en calor, Iturbide disuelve este congreso, em, que, bueno, adelantando un poco, después lo va a restituir. Probablemente ese fue su mayor error. Santana ya estaba. Santana ya era un personaje importante en Veracruz. México, el siglo XIX va a ser un siglo de caciques regionales, porque así como tenemos a un Santana que en su momento llegó a ser dueño de Veracruz, casi totalmente, del otro lado están el Juan Álvarez, que va a ser lo mismo pero en el otro lado del país. Y Santana para estos años anda en sus 30 años, 29, 30 años, en la flor de la edad, veracruzano. No, pues no me arriesgaría a decir buen estratega, porque deja mucho que desear, pero sí es un hombre que ya se mueve en las esferas del poder, por lo menos locales en Veracruz. Hace rato, en el capítulo anterior mencionaba, Iturbide en su momento tendrá que negociar con él, y tendrá que ver la forma de traerlo hacia el plan de Iguala, y parece ser que por ahí hubo un ofrecimiento de un ascenso, que después Santana dará más de hablar con él, más de qué hablar con ese sentido, porque él quería ser general. ¿Ok? Para este momento, Santana todavía no llega a lo más alto del escalafón militar. Y resulta que cuando Santana, que sí firmó el plan de Iguala, se adhirió a él, estuvo primero con Iturbide a favor del imperio, cuando ve traicionadas sus expectativas, porque una cosa es prometer, cuando Iturbide llega al gobierno se da cuenta de que igual y no hay el dinero ni la posibilidad de cumplir con todo, pues Santana se va a quedar con dos palmos de narices. No, no su ascenso, no demás. Y se da, y en México dejar desairado a un militar de esa época sin cumplirle lo que le prometiste y con mando de tropa y demasiado tiempo libre, es dar tiro en el pie. Así que Sí, Santana va a estar por ahí metido en varios incidentes. Por ejemplo, varios, muchos. todos los Santana, incidentes. Santana empieza a buscar a su sugar mommy del momento, porque él andaba en sus 29, 30 años, y nos cuenta el señor Lizardi que intentó emparentar con la familia imperial, con la hermana mayor de Agustín de Iturbide, una señora que tenía 59 años, y Santana estaba ligándosela, y Fernández de Lizardi nos da a entender que tuvo que intervenir el mismísimo Iturbide, el emperador, que es raro, ¿no? O sea, que la gente probablemente no le alcanzó a tomar el respeto de un emperador. De pronto manoseamos mucho el nombre, ¿no? Era Agustín I. Aparentemente tuvo que ir y sacar personalmente a Santana del palacio para que dejara en paz a su señora hermana. Así que Santana ya iba mal y de malas con Iturbide, y de pronto le cierra la puerta para pertenecer a la familia imperial.
que ya tiene los motivos para estar en contra de Iturbide. Y los va a materializar con este plan de Casamata de 1823. En Veracruz, donde él es fuerte, es su estado, es donde tiene a su gente y es respetado. ¿Y qué quiere el plan de Casamata? Que se reinstaure el Congreso y que se reúnan de nuevo los representantes, que se invita a más gente para que se adhieran a este mismo plan. Y por ahí está el detalle de que originalmente no se pide la cabeza de Iturbide. Incluso el artículo 11, y lo tengo por aquí, dice: artículo 11 del plan de la Casamata: el ejército nunca atentará contra la persona del emperador, pues está contemplado por la representación nacional. O sea, el plan de Casamata originalmente no exige que se quite a Iturbide. Está defendiendo al Congreso, pero siguen reconociendo a Iturbide como el gobernante. Ahora, empieza una dinámica bastante triste de que todos los que en su momento apoyaron a Iturbide empiezan a darle la espalda, lo que nos lleva de nuevo a cuestionar por qué se adhirieron en un primer momento. Porque envía a un comandante militar a que detenga a Santana y se le voltea. Manda otro con otro ejército y también se le voltea. Esta es de las partes más surreales de la historia de México del siglo XIX. Sí, y entonces llega un momento incluso en que el comandante que está sitiando a Santana en Veracruz, que eso fue igual, Veracruz era una ciudad amurallada, era una fortaleza, entonces Santana no podía salir y ganar esa guerra solito, pero tampoco se podía entrar y sacarlo. Entonces, llega un punto muerto y empiezan estas decisiones personales que terminan impactando en la historia, ¿no? Decisiones de personas comunes y corrientes, apasionadas. El tipo que está sitiando a Santana en Veracruz, que me voy a arriesgar, me parece que se apellidaba Armijo, aparentemente de los más leales a Iturbide, le llega por ahí el chisme, desconozco si era cierto o no, que lo quería destituir y poner a otro al mando, porque pues, ya te estás tardando. Y su mejor solución fue: le escribo a Santana y oye, me adhiero a tu plan. Y eso nos lleva a la pregunta de ¿con qué apoyos en realidad contaba Iturbide? Porque se le suele decir o se le suele tachar de incapaz como gobernante. Ya en sus años de guerra había demostrado que sí era un hombre astuto, que sí sabía manejar gente, que era buen administrador en sus haciendas, ya lo había demostrado. ¿Por qué acá ya no puede? Por lo que decía de que es un país en llamas, ¿no? Empezando nada más por eso. Y que ya no tiene absolutamente todo el poder, aunque irónicamente es un puesto más alto que simplemente ser el coronel. Ironías de la vida. Sí, el tema es que acá lo que logró en la independencia fue por la política. Firmó acuerdos, prometió, unas las cumplió, otras no tanto. Y acá ya no tiene ese margen de acción. Porque ¿qué les puedes prometer ahora a tus soldados? ¿Un aumento de sueldo? No hay dinero. Y los soldados lo saben. O sea, no hay dinero. ¿Quién sí tiene dinero? Santana tiene el puerto de Veracruz y ahí están entrando todo lo poco que entra de comercio. Y si de pronto los personajes que se dan cuenta de que la balanza política ahora se está yendo hacia el otro lado, así como en su momento se volcaron con Iturbide, ahora se están yendo hacia el otro lado. Si veo que los batallones y las unidades del ejército se empiezan a unir y de pronto esto está en Veracruz, pero allá en Guerrero hay otro levantamiento que lo secunda, que esta dinámica se va a repetir mucho en el siglo XIX, pues Iturbide termina por tomar una decisión bastante cuestionable. Me quiero poner un poco en su lugar.
los que se supone que me apoyaban me traicionaron. ¿Todavía tengo más ejército? Sí, sí, todavía tengo, pero ¿tendré que ir yo mismo a la cabeza para pelear esa guerra? ¿Y quién me asegura que no me van a traicionar también si ya lo hicieron todos estos, no? Sí, exacto. Otra, un ejército se mueve con dinero. Municiones, pólvora, comida, uniforme. Ni no hay dinero. Y decide que les va a cumplir lo que les están pidiendo. Alguien, después dirá que le aconsejaron restituir el Congreso. Hubo quien le dijo, no, pues, convoca otro Congreso, ¿no? Es que el plan exige que se restituya el que ya estaba. El que odia a Iturbide y que no va a estar en mejores términos ahora que los anduvo persiguiendo, de hecho. Mi opinión, muy muy personal, es que ese era el momento en el que Iturbide tenía que haber dado el golpe en la mesa y decir, a ver, el que manda aquí soy yo, ni te doy congreso y a ver cómo le hago, pero todos estos que se levantaron en armas, algo les tengo que hacer. Cosa que cuestionable también, sí, otros grandes líderes de Estado de la época sí hicieron. Personajes como el mismo Wellington que mencioné hace rato, y el mismo Napoleón Bonaparte, y todos los que después se pelearon con Napoleón Bonaparte, reyes y jefes de Estado, no se tentaban el corazón para ejecutar a quien se tenía que ejecutar para mantenerse en el puesto y mantener su poder. Y Iturbide terminó echándose para atrás. Quiero pensar que porque versión romántica, no la que él dio después, oye, no quiero que México esté en otra guerra civil. No se la creo tanto porque ya estaba en otra guerra civil. O sea, los tiros y cañonazos ya se estaban dando otra vez en Veracruz. Había habido una pausa nada más, pero en realidad, no así que digas, uy, qué época de paz. La neta es que no. No, la verdad es que no. Otra que, siendo astuto, como lo hemos estado diciendo, inteligente, midiera este clima político y dijera, ¿sabes qué? Ya no tengo el poder, ya no soy yo el que manda aquí, el ejército ya no me obedece, pues patitas para que las quiero. Si Más me vale quedo, que me voy. corrió. Sí, exacto. Y Iturbide decide abdicar y dejar la corona. Ojo, no lo corrieron. Él renunció a la corona. Me, no, Porque me este voy, no me congreso, corre. sí, Ajá. exacto. Este congreso que él restituye empieza a jugar una partida distinta y empiezan a decir, ¿sabes qué? Desde un inicio tu elección estuvo viciada, así que ni emperador eres. Eran los mismos que habían votado que sí un año antes, un año y medio antes. Y ahora dicen, no, ¿sabes qué? Vuelve esta historia de estábamos amenazados, el ejército nos amenazó, había gente armada con navajas, que entonces, ¿sabes qué? Ni emperador, ¿eh? O sea, tu elección fue ilegal, nadie quería un imperio para empezar, oye, pero el plan de Iguala, no, no queríamos, se acabó. Aún así, Iturbide escribe su carta de renuncia, la presenta al Congreso, nos vamos. Incluso se fue escoltado, ¿eh? Se fue, nadie se atrevió a hacerle daño hasta que se subió al barco y se fue. Sí, exactamente. Ahí acaba el imperio de Iturbide y yo quiero pensar que todavía le guardaban cierto respeto a la figura de Iturbide. ¿Qué pasa cuando se va? Pues, damas y caballeros, yo soy amante del suspenso. Y una vez más, aquí va a continuar esta historia en un último capítulo de Iturbide. Quiero que se den cuenta, mis queridos parroquianos, de que, en efecto, la historia es mucho más compleja de lo que nos lo presentan en el nivel básico. La historia tiene que enseñarnos cosas, ¿cierto? Si es maestra de vida, que si es para no repetir los errores, esa es otra cosa. Cuando mis alumnos me lo dicen, yo les digo, ¿y entonces por qué volvieron con sus ex? Como que la historia no, como que el ser humano no le gusta aprender de su pasado. ¿Ah? La cosa aquí es, ¿qué tanto
nos puede explicar estos primeros eventos del México independiente con nuestra realidad. Vean ustedes el caos político en el que nació México y que se extendió prácticamente hasta que Juárez retomó el poder, pero ya después de Maximiliano. Hasta ese momento es que llega una época de, entre comillas, paz, pero que no se solidificó hasta el Porfiriato. Échenle ustedes el cálculo de tiempo. Pero bueno, por ahora tenemos que ir por más barriles, tenemos que ir por más bebidas. Emperador, nos despedimos por ahora. Otro hasta pronto, porque vamos a la parte, ya vimos un poco la parte heroica, la parte épica, la parte de la comedia. Vamos a la parte trágica, como lo quieran ver. Pues, no se despeguen, volvemos en un ratito. Exactamente, damas y caballeros, queridos parroquianos, en el siguiente episodio, el final de la vida de Iturbide, y haremos un repaso historiográfico, haremos un repaso de cómo lo ha tratado la historia. Será un capítulo interesante. Entonces, se despiden el emperador durmiente y el decano del Martinente. Nos vemos. Abur.